Buenos días, tengan todos ustedes. Pues miren, va a iniciar la conferencia de prensa hoy martes 2 de marzo. Reciban un cordial saludo de aquí de su amigo Nelson de la Cruz, que así se llama el canal. Vamos a escuchar la conferencia. Seguramente van a preguntar lo de la reunión que sostuvo ayer con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a empezar y vamos a quitar el recuadro. Va a informar el doctor Jorge Alcocer y también Marcelo Ebrard, porque es el informe sobre casos de COVID, sobre contagios, cuál es el comportamiento de la pandemia en la actualidad. Desgraciadamente todavía está haciendo estragos, sobre todo siguen habiendo fallecidos, que es lo que más debe de preocuparnos, aunque hay una tendencia, y yo no diría solo en México, sino en el mundo, a que la pandemia está cediendo, están bajando los casos en todo el mundo, es menos el contagio, y están bajando también los fallecimientos, pero siguen habiendo, y la disminución todavía no es como lo deseamos. En el caso de las vacunas vamos avanzando, porque eso es lo que nos va a dar mayor seguridad. Se va avanzando, sigue en marcha el plan de vacunación nacional, el programa nacional de vacunación. Todos los días estamos vacunando, tenemos dosis en existencia y no se va a detener el plan de vacunación. Ya tenemos compromisos, hay garantía de que van a seguir llegando las vacunas y lo más pronto posible nos vamos a vacunar todos los mexicanos, de conformidad con lo que se acordó, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, de los expertos, que además de atender primero al personal de salud que está en los hospitales COVID, que están arriesgándose, salvando vidas, además de este grupo que debe ser atendido de manera especial, que ya está siendo vacunado prácticamente en su totalidad, además de ellos los adultos mayores. Ya se empezó con los adultos mayores, que es una población vulnerable y que hay que proteger. Entonces vamos a seguir con estos dos grupos y así vamos a continuar con el plan. Le vamos a dejar la palabra al doctor Jorge Alcocer, luego a Marcelo. Si nos alcanza el tiempo, nos comunicamos al aeropuerto
porque llegan vacunas hoy de Pfizer. Van a estar llegando semana tras semana, en el caso de Pfizer, y también de otras farmacéuticas y de otros países. Entonces, vamos con el doctor Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos ustedes. Un gusto en saludarlos nuevamente. Recuerdo que leí en algún lugar que no hay que apresurarnos en las cosas, puesto que toda cosa que vale la pena esperarla. Y hoy en el Pulso de la Salud, como ya dijera el señor presidente, presentamos cómo va la pandemia, cuál es el informe técnico que sí recoge mucho de lo que está sucediendo en el mundo y desde luego el avance, lo más importante hoy, como una de las herramientas que van a limitar la expresión, la enfermedad y la mortalidad de los que están afectados por el virus o que se pretende que no lo estén debido a que es preventivo esto. Vamos a ver el avance de la vacunación. La primera imagen, si ustedes me permiten, se ve claramente la tendencia esta que se logra en los principales indicadores recuperados de la semana epidemiológica que está en curso. Y podemos ver que se mantiene esto desde hace 3 semanas en términos generales, 4 en algunos lugares, pero de 4 a 6, un descenso en el número de casos, como ustedes pueden ver que en el color azul se identifican como el azul en la curva de menos 13% que se ha mantenido en las últimas semanas. Lo que nos dice en color verde que hay 45.682 casos activos que mantienen activa la epidemia, que corresponden al 2%, y ustedes saben que a lo largo de esta pandemia se tienen estimados más de 2.283.465 y desde luego recuperadas más de 1,5 millones de los pacientes que ya están en su casa, que ya pasaron por el diagnóstico y el seguimiento clínico de su enfermedad. Desafortunadamente, 186.152 casos han fallecido y desde luego esto nos queda todavía como parte de irlo manejando, puesto que es un poquito más lenta esta repercusión en las defunciones que lo que es en contener casos activos. Sin embargo, hay una tendencia claramente a definir que esta dificultad para poder contener la enfermedad ya está siendo influida por la vacunación que no solo en México, sino en otros lugares en todo el mundo se está llevando. A la siguiente, por favor. Algo que distingue desde luego y en este escenario nacional este segundo brote que estamos conociendo también en forma algo diferente al primero, es que hay un porcentaje, no como en el anterior brote, el primero, en que básicamente se afectaba más a poblaciones mayores a los 40, 50 años y desde luego también mayor en algunos estados a mujeres que a hombres. En este caso es 50-50% hombres-mujeres y desde luego, como ustedes pueden ver, la mediana de edad donde se ubica más es de 43 años, gente más joven. La siguiente, por favor. En cuanto a la evolución diaria de hospitalización, y aquí se les expresa desde el principio de la pandemia, en la afección de los mexicanos, a la actualidad, al día de ayer, tenemos que hay un 30% de ocupación nacional sin cambio en los días, en la ocupación diaria de hospitalización, que quiere decir que el total de personas hospitalizadas sigue en ese curso y además con las que están ocupando camas generales, y lo podemos ver en las siguientes dos tablas, donde el 29% a nivel nacional de las camas disponibles para hospitalización general no tienen ningún
estado que las tenga en más del 70% y solo uno, que está a la baja, la Ciudad de México, tiene un 53% de ocupación y 31 estados tienen menos del 50%, lo que se traduce que tenemos 22.590 camas disponibles en este momento. La siguiente, por favor. Lo mismo sucede con aquellas camas que es para individuos, para pacientes críticos que requieren ventilador, donde continúa progresivamente la disminución de la ocupación. Estamos en 32% de esta ocupación y solo la Ciudad de México, que tiene 56% de ocupación, está en ese ámbito. 31 de los estados, los 31 tienen en conjunto 7.505 camas disponibles del total de 11.038 que se cuenta en la actualidad. La siguiente, por favor. Entrando a la vacunación, vemos con buenas cifras como ayer se aplicaron alrededor de 50,000. Saben ustedes que se actualiza esto, puesto que es el corte a las 4 de la tarde de ayer, y esto va posiblemente a superar las 50,000 dosis aplicadas en un día. La siguiente, por favor, que sumada en su conjunto desde el 24 de diciembre que se inició la vacunación, rebasa los 2.500.000 del total de dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Siendo así que los esquemas de vacunación, de acuerdo a la forma en que se priorizó, tenemos que el personal de salud ya tiene el 75% del personal de salud que está al frente de la primera línea de la atención a los pacientes con COVID. Una segunda dosis son 567,338 del total de 755,000 que se han aplicado la primera dosis. Esto ya cumple el 75%. Y el personal educativo, muy importante para la siguiente fase que se va a tomar en cuanto a los educativos, tenemos desde luego una primera dosis de 17,463 profesores, y prácticamente el 95, prácticamente todos, ya estarán cubiertos en los próximos días. Esto es en cuanto al personal educativo, y lo que nos tiene más atendiendo, más ocupados de la atención prioritaria a los adultos mayores. Tenemos ya 1.170.453 primeras dosis. No se ha empezado todavía la segunda dosis, pero este es uno de los elementos más sensibles, más importantes, y que repercutirán en los números de mortalidad, de ocupación de camas y desde luego de prevención de nuevos casos al considerar a los adultos mayores. La siguiente, por favor. Tenemos desde luego los efectos que ustedes les dan seguimiento también, los efectos indeseables atribuibles a la aplicación de las vacunas. Como toda vacuna que se aplica, hay esa generación de síntomas, tanto locales como sistémicos, pero en general estos han sido, en términos generales, de un estado no grave, y desde luego tenemos que en todos, excepto Sinovac, que todavía no tenemos la suficiente condición para poderla aplicar, tenemos 0.4% de estos efectos, que están muy por abajo, afortunadamente, y esto distingue a las vacunas que hoy en día se están aplicando en todo el mundo. Son vacunas que han seguido un riguroso estudio para lograr que sean confiables y eficaces. La siguiente, por favor. Las vacunas disponibles están en 3.839.625 el total de las recibidas, y desde luego hoy tenemos que llegan 852.150 dosis de Pfizer, y aquí aprovecho para notar que estas serán distribuidas en 38 municipios, principalmente urbanos, debido a que las condiciones de transporte requieren que estos se manejen principalmente en el acceso y en la posibilidad de tener condiciones de congelamiento por las características biológicas del producto, y en las 32 entidades federativas se va a aplicar.
y tomando en cuenta que actualmente se tienen 337 municipios activos de vacunación para adultos mayores con estos arribos e incluyendo el de Sinovac, y además el de hoy, que el que llega hoy, el de Sinovac ya llegó, como ustedes saben, las 800,000 dosis, pero se van a tener que esperar para ciertos acondicionamiento del producto para el fin de semana, y con ello llegaremos a 623 municipios del país vacunados en sus adultos mayores. Eso es cuanto. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, señor presidente, con su permiso, señoras y señores. La estrategia de política exterior, es decir, cómo o en dónde estamos en materia de vacunas, la siguiente, por favor. Bueno, primero informarles, este es el comunicado que nos mandó CanSino, es una síntesis, con lo que podemos decir que ya en México se inició la producción de vacunas de esta empresa. También ya ustedes están informados de lo que hace AstraZeneca. El 24 de febrero se inició el envasado de los primeros lotes de las vacunas de CanSino en el laboratorio mexicano Drogmex. 24 de febrero se inició. México cuenta con la sustancia necesaria para envasar alrededor de 2 millones de dosis de CanSino para iniciar el proceso. Las primeras dosis de CanSino estarán listas el 6 de marzo para su evaluación por parte de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura CAYAC. Este depende de COFEPRIS. De ser aprobado el primer lote, podría empezar a distribuirse a finales de este mes, es decir, en marzo. Formulación, aquí le estoy sintetizando, formulación y envasado de lotes, verificación por parte de CAYAC, distribución para aplicación en la población. La que sigue, por favor. El proceso de verificación de las vacunas producidas en México. Debo decirles que en México se están aplicando estándares para CanSino, así como también para AstraZeneca, de los más rigurosos del mundo. CanSino empezamos a trabajar en agosto, estamos en marzo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar, en primer lugar, que tenga estabilidad, esterilidad, adecuada dosificación por vial y que sea 100% segura. ¿Y por qué es tan rigurosa y por qué es tan importante para México esto? ¿Que no sería más fácil comprarlas? Bueno, también vamos a comprar envasadas. ¿Pero por qué es tan importante? Porque nos ha pedido el presidente que nos preparemos para que México no dependa tanto de vacunas del exterior. Oiga, pero CanSino no es una combinación. Sí, es una combinación de una empresa chino-canadiense con México, pero vamos a poder tener en México cada vez más tramos de la producción de las vacunas. Bueno, la que sigue, por favor. Estas son las fotos que nos enviaron. Esto es de esta semana, que son ya los que tienen esto naranja. Es lo que acabo de informarles, que ya están producidos y pasan al proceso último de verificación para que este mes de marzo se empiece a aplicar en México. Recordemos que esta es una sola dosis. Todas las vacunas que estamos usando hoy en México son de 2. Por lo tanto, nos importa mucho porque se reduce el problema logístico y el tiempo. Bueno, la siguiente, por favor. De AstraZeneca le pedimos un reporte esta semana. Tienen 12 millones de dosis. Recordarán que hace una semana fuimos con el presidente de Argentina, por eso puse aquí la bandera, porque esta producción será para toda América Latina. Lo que nos dicen es que ya se inicia la formulación y envasado de las 12 millones de dosis, con lo cual van a pasar el mismo proceso que acabo de describir para el caso de CanSino. Entonces, en síntesis, esta primera parte está en producción en México las vacunas de CanSino y de AstraZeneca. La de CanSino confirmado se empieza a usar fines de marzo. La siguiente, por favor. Las llegadas más recientes de vacunas, 800,000 el sábado, son de Sinovac, vienen de Hong Kong, de China, y 852,150 que se reciben en un rato más
aproximadamente 9 de la mañana, que son de Pfizer, como ya lo explicaron aquí. Esta semana entonces estamos recibiendo 1.600.000 dosis. Es el número más importante que hemos recibido desde que empezó la recepción de vacunas. La primera recepción que tuvimos, como recordarán, eran apenas unas cuantas, y ahora estamos en 1.600.000. La que sigue, por favor. Bueno, el portafolio. Todas estas son las que estamos viendo. Me voy rápido. Pfizer, el próximo martes llegan 600.600 dosis. Eso es lo que está convenido. Como dijimos, ya son cada martes. AstraZeneca nos van a confirmar el envío de 1.160.000 dosis que vienen de la India. Esas tienen que llegar ya pronto. Sinovac van a llegar 3 millones de dosis en marzo. Tienen que llegar 3 millones de dosis. El último envío, lo acabo de referir, es de 800.000, fue el sábado. COVAX le asignó a México 5.532.000 dosis de AstraZeneca para marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo tienen que llegar 5.532.000 dosis de AstraZeneca. ¿De dónde vienen? Estas nos informaron que vienen de Corea del Sur, de la producción de AstraZeneca en Corea del Sur. CanSino, ya lo referí, el próximo envío son 3 millones de dosis para envase final en México. Sputnik, es inminente ya la confirmación del arribo del siguiente envío. El primer envío fueron 200.000 y estaremos informándoles. Esto se está haciendo vía Birmex y esperamos pronto, estos días, tener esta información. Este es el portafolio que tenemos hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. Es lo mismo que les platicó ahorita el doctor Alcocer, solamente que sumamos aquí las que ya llegan hoy. Entonces, estos son los números que tenemos. Pfizer, 2.621.775, con las que llegan ahorita a las 9 de la mañana. 870.000 que llegaron vía la India. 1 millón de dosis que nos mandó Sinovac. Y 200.000 dosis que han llegado de Sputnik. Eso es lo que ha llegado. Esto viene de Bélgica. Esto viene de la India. Esto viene de China, vía Hong Kong. Esto viene de Moscú, vía Londres. Y la siguiente, por favor. Con eso ya sería la información que tenemos al día de hoy. ¿Cuánto, señor presidente? Vamos con las compañeras, las 3 compañeras. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, como resultado de la reunión que tuvieron bilateral ayer con el presidente Biden, y dado que tocaron el tema de la pandemia, ¿qué opinión le merece que la Casa Blanca haya declarado ayer que Estados Unidos no compartirá vacunas ni con México ni con otros países hasta que estén vacunados todos los estadounidenses? Usted